Muy buen día, es una bendición podernos encontrar una vez más y hoy pues con un mensaje de la palabra de Dios. Seguimos hablándole a la familia, principalmente a los varones, un mensaje refrescante, un mensaje retador que nos confronta y que nos ayuda a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios la tenemos hoy en 2 de Samuel, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo inicialmente el versículo 18 al 23. Y dice el Señor así: Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos una vez más en torno a tu palabra para estudiar tu consejo, para crecer, para ser edificados y para tener una visión conforme al corazón tuyo, para poder caminar, para poder ser la clase de hombres, de líderes, Señor, de personas que tú quieres que seamos dentro del contexto familiar. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, declaramos que nuestro corazón está sediento de tu palabra, de tu consejo, así que Padre de los cielos, háblanos e instrúyenos para ser los hijos y siervos que tú quieres que seamos. Amén y amén. Nuestra propia vida nos enfrenta a circunstancias difíciles y extrañas que nos permiten en un momento dado reflejar el amor que sentimos hacia nuestros hijos, pero estos sentimientos nunca superan el amor que el Padre del cielo tiene para con cada uno de nosotros. Acuérdate que somos personas imperfectas y que el único perfecto, que el único bueno es nuestro Padre celestial. Y hoy veremos y meditaremos sobre dos situaciones por las que el rey David tuvo que experimentar el dolor y el vacío de dos hijos que partieron a la eternidad. Y algo importante, el contexto de todo esto se da en medio cuando David ha pecado. David cayó en adulterio, David se descuidó en su relación con Dios, David le faltó al Señor y cometió adulterio. Y queriendo arreglar este pecado, pues la mujer con la que se acostó era una mujer casada, era una mujer que al tener relaciones con David quedó embarazada. Y el problema que se enfrenta a David es que ella era la esposa de un general del ejército que en ese momento no estaba conviviendo con ella por cuanto él se encontraba atendiendo asuntos militares, estaba frente a una guerra. David lo mandó traer, lo mandó llamar. Quiso que él pasara unos días con su esposa para así achacarle el embarazo de este hijo, pero resulta que el general no le copió su intención y no se allegó a su esposa, sino al contrario, él volvió al campo de batalla y David se enojó mucho ante esta situación. David dio la orden cuando él regresó al campo de batalla que lo pusieran en la primera línea con los soldados y que cuando estuvieran frente a frente se diera la orden que todos los soldados de primera línea dieran un paso atrás o cada línea diera un paso atrás, de tal manera que el general se quedara solo y así muriese. Fue la manera en que David quiso tapar su pecado.
Después de eso, dice que mandó traer a la mujer del general y convivió con ella. Y pasaron los días y el tiempo y Dios no decía nada. Y algo que pasa muchas veces en nuestra vida cuando pecamos es que creemos que al pasar los días y el tiempo, Dios se ha olvidado del asunto y entonces como que siguió todo normal y todo bien. El tema es que nos enfrentamos a un Dios que es grande en misericordia, es lento para la ira, pero grande en misericordia, pero que finalmente en ese amor que tiene hacia nosotros como hijos nos va a disciplinar. Y esta parte de la Biblia, o este hecho, estos eventos de la vida de David están registrados en la Biblia y son actos vergonzosos de David. Está ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículo 1, y son cosas que uno no quisiera encontrar en la Biblia, pero la verdad divina nos enseña y nos instruye. Y lo lindo es que del Señor no tiene por qué escondernos nada y no nos esconde nada. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarnos las dos facetas de la vida que nosotros podemos llevar. Una vida consagrada a Dios, una vida de bendición, de victoria, de paz, de gozo, de pruebas, de luchas y combates, pero Dios ahí. Pero también nos quiere mostrar la otra cara de la moneda cuando ya no somos tan santos, cuando ya no somos tan obedientes, cuando ya no vivimos conforme a como Dios quiere que lo hagamos. Entonces el pecado viene a nuestras vidas y por ende las consecuencias que trae. Entonces estas son cosas que opacan o oscurecen un poco el registro de vida de David, y uno no quisiera encontrarlas porque el concepto que hay era que fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que Dios levantó de la nada, era un campesino, un pastor de ovejas, y Dios lo llevó a palacio y fue usado en gran manera. Y es lo maravilloso, les decía, la Biblia, porque la Biblia se hace imparcial y se hace veraz, nos muestra todas las facetas del hombre y del ser humano y las consecuencias que estos traen. Entonces, después del desvío del rey, pasó algún tiempo y es probable que él, como les decía inicialmente, ya se había olvidado, creyó que a Dios le había pasado por alto y que ya no iba a acontecer nada. Y son de las cosas que muchas veces nos enfrentamos porque nosotros pensamos que cuando cometemos un pecado, si no viene el castigo, la disciplina de Dios inmediatamente, ya eso quedó así. Y Dios tarde o temprano nos disciplina, nos confronta y nos hace vivir las consecuencias de ese pecado. Entonces, con esta falsa esperanza, muchas veces vivimos y muchas veces nos sentimos con la autoridad para volver a cometer nuestros errores y nuestros pecados, creyendo que las cosas van bien. Y sucede que tarde o temprano Dios nos llama a cuentas, nos confronta con nuestras intenciones y las acciones malas que hayamos hecho traen sus consecuencias y nos hace vivirlas. Y la Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, y antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Está en Hebreos capítulo 4 versículo 13. Entonces no hay nada oculto para Dios, y en su tiempo, en su momento, Él nos llama, Él nos confronta, Él nos disciplina y pone en orden nuestra vida. Y eso también forma parte del amor de Dios, porque siempre el amor de Dios no está circunscrito en que Él me da las cosas que yo quiero, que yo anhelo y que yo deseo. El amor de Dios está circunscrito también en que hay momentos en que tengo que confrontarme a su justicia, que tengo que ser disciplinado, y allá en Hebreos 12:6 dice que el padre que ama a su hijo, pues a él disciplina, y eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Tenemos que estar dispuestos y preparados para aceptar. Así como con beneplácito esperamos las recompensas, las bendiciones, las victorias, las respuestas a nuestras oraciones, cuando estamos buscándole de todo corazón, cuando le estamos sirviendo, cuando estamos viviendo para Él, cuando está todo marchando bien. Hay momentos en que Dios nos confronta. Y algunos, como David, dan cuenta de sus hechos muy pronto, pero otros son juzgados en el día que Dios lo ha designado. Algunos de pronto aquí en esta vida no tengan que rendir cuentas por ello, pero el día que estemos en la presencia de Dios
rendiremos cuenta con ello. Pero lo que sí es claro es que nadie queda impune, nadie puede burlarse de la omnisciencia de Dios. Recuerda que Él todo lo sabe, todo lo puede, y así fue como David se vio confrontado al efecto o a las consecuencias de su pecado. David sació su carne, tomó ventaja de su poder como rey para hacer todo lo que hizo y lo que le pareció bien, y manipuló los hechos, los personajes y todo, acomodó todo a favor y creyó que ya todo estaba solucionado. La mujer ya estaba viviendo con él, su embarazo siguió adelante, el hijo ya iba a nacer y pareciera que todo estaba andando maravillosamente. Pero pasó algo inesperado. Dios mandó a su siervo el profeta Natán, y allí llegó para anunciarle su castigo, para hacerle saber que Dios lo sabía todo y que había llegado el momento de rendir cuentas a Dios y de aceptar las consecuencias del juicio de Dios sobre su vida. Y algo que David ya no esperaba, tal vez dijo, ya pasó un mes, 2 meses de embarazo, estaba ya sobre el mes 9, había nacido el bebé, estaba recién nacido, y hasta ahí todo había marchado bien, un parto normal, todo estaba andando bien. Y según Levíticos, capítulo 20, versículo 10, vamos a verlo rápidamente, la palabra de Dios habla de algo que David tuvo que confrontar, y dice así el Señor: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. David conocía este versículo, David lo sabía, era crucial. Hoy a nuestros días habla de una muerte espiritual. Si no nos arrepentimos, si no aceptamos el juicio de Dios, si no nos comprometemos a enrutar nuestra vida por el camino que tiene que ser, pues tendremos que enfrentarnos a las consecuencias. En estos tiempos modernos está hablando de esa muerte espiritual, está hablando de caer de la gracia de Dios, está hablando de perder el boleto de la salvación. Aquí vuelvo y hago hincapié: la salvación sí se pierde. Si usted comete pecado, si usted no se arrepiente, si usted no busca la misericordia de Dios y no busca enmendar su camino y enderezar la senda, usted puede perder la salvación. Y ahí estaba, él tenía que morir, pero cuando se humilló y se arrepintió, el profeta le dijo que no moriría él, pero que sufriría lo peor, la muerte del hijo que había tenido con la mujer del general del ejército, con Betsabé. Y aquí es donde empieza la historia, porque lo que les leía inicialmente allí en 2 Samuel 12, versículos 18 al 23, está David ayunando, orando, clamando, gimiendo en la presencia de Dios, pidiendo la misericordia de Dios para que ese hijo, fruto de un pecado, no muriese. Y el hijo finalmente murió. Pues ahí lo vimos, él ayunando, clamando, humillado en la presencia de Dios, llorando, buscando el favor de Dios, pero no. Dios había determinado un juicio, guardaría la vida de David, guardaría la vida de Betsabé, y habían salido ya lastimados porque había muerto el general, su esposo, y ahora moría el hijo, fruto de este pecado. Y muchos nos podríamos preguntar por qué Dios actuó de esa manera, pero recuerde que Dios es soberano y hace lo que es sabio y lo que es perfecto. Y más adelante vamos a entender qué quería Dios y qué pretendía Dios. Ahora, lo que tenemos que hacer es someternos a su voluntad. Si hay un pecado oculto en nuestra vida, dejemos que la luz de su Santo Espíritu nos saque de las tinieblas, aunque tengamos que pasar aprietos. Ese es el problema. Nosotros siempre queremos manejar los hechos, manipular las evidencias, las circunstancias, para alargar, para menguar los efectos y las consecuencias y pasar de agache. Y cuando manejamos esta actitud, lo que estamos buscando, pretendiendo, es que queremos seguir practicando el pecado. David entró a la presencia de Dios, David se humilló, David se arrepintió, y lo que él estaba diciéndole al Señor es: yo no quiero volver a pecar. Para mí fue terrible, fue impresionante, y ahora con la muerte de este hijo que David amaba y amó a esta mujer, David tenía planes, David quería seguir la vida, David quería tener una vida maravillosa al lado de esta mujer y todo, pero Dios le cambia todo el panorama y lo confronta a una gran realidad.
Y lo que quiero que entendamos es que cuando pequemos, cuando le faltemos a Dios, usted y yo debemos acudir a Dios con humildad y con esa esperanza de que Él va a extender su misericordia, de que Él nos va a levantar y nos va a sacar adelante. Entonces, David sabía que los juicios de Dios son inevitables, él lo sabía, había consecuencias del pecado, y es algo que tenemos que retomar hoy, porque en esta modernidad, en esta vida de afanes, en esta vida donde podemos corregir muchas cosas, arreglar muchas cosas, enmendar otras cosas y otras cosas taparlas, en la vida espiritual, en la vida de relación con Dios, todo tiene una causa y hay un efecto, hay una fuerza de acción, hay una fuerza de reacción, hay una fuerza de respuesta ante el pecado. Y esto es lo que tenemos que retomar, porque no podemos vivir llevando la vida como quisiéramos y tapamos aquí y le hacemos por acá y por allá. Y lo importante es que seguimos adelante y queda todo de una manera llevadera, de una manera fácil, y esto no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Entonces, esto lo había comprobado David desde su juventud. Vio cómo Dios castigó la desobediencia de Saúl, a pesar de ser un ungido de Jehová. Él tenía ya una experiencia, una vivencia, un ejemplo muy vivo y muy claro. Él conoció el proceder y el andar de Saúl, y él había sido testigo de cómo había terminado. Él conocía la justicia de Dios, no obstante hizo lo que haría cualquier ser humano lleno del Espíritu Santo en un momento de angustia y en un momento de desesperación: buscar con humildad y con la firme esperanza, óyeme bien, la puerta de la misericordia de Dios para su vida. Y esta es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. En realidad no consiste en que el primero esté exento de problemas, sino que el creyente está siempre confiando en Dios, y sabemos que tenemos el favor, el amor y la misericordia de Dios a favor de nosotros. Entonces, inicialmente en esa instancia de pecado David quiso manipular, pero de pronto por el Espíritu él reacciona, él se detiene y él ahora dice: yo no puedo seguir así y yo no puedo vivir de esta manera. Empezó a tener la experiencia del pecado, de las cosas que habían sobrevenido a su vida. Y es aquí donde encontramos verdaderamente a un hombre de valor, un hombre que ama a Dios y un hombre que de verdad está construyendo y está direccionando su vida conforme a la manera como Dios quiere. En el Salmo 51, es un salmo que escribe David, donde está expresando su vivencia, su experiencia espiritual, conforme a lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando. Y dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Aquí hay algo importante en este versículo 4, porque siempre que pecamos y que queremos manipular las situaciones y no queremos cambiar, lo que creemos es que si no le estamos haciendo daño a alguien, o si esa persona no se entera, por ejemplo en el caso de David, que estaba pasando por una experiencia de adulterio, si mi mujer no se entera, si el pueblo no se entera, y todo va a estar bien. Pero el problema es que David está entendiendo y está reconociendo que su falta y su pecado realmente lo que está hiriendo y lo que está dañando es el corazón de Dios. Dios se duele cuando usted y yo pecamos, Dios se duele cuando usted y yo le faltamos. El problema nuestro es con Dios, y es lo que tenemos que entender. Y el versículo 6 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice: lo he pensado, lo he meditado, me he arrepentido, lo he entendido. Ahora el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Estos tres versículos, o del 10 al 12, nos está mostrando la realidad espiritual del pecado, o sea, hasta dónde nos va a afectar. Y hay algunos puntos que yo quiero que miremos, porque no se trata de que no se den cuenta, de que pasen por alto, sino se trata de los efectos colaterales espiritualmente hablando que hay sobre nuestras vidas.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, o renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, mi espíritu se ha corrompido, mi espíritu se ha dañado a causa de mi pecado. Y es cierto, en el proceso de salvación del que hemos venido hablando, nuestro espíritu es regenerado, pero cuando pecamos, el espíritu nuestro se deteriora, se desalienta, decae. El versículo 11, y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El que está diciendo David, cuando yo peco, yo estoy perdiendo mi relación, yo estoy perdiendo mi comunión con Dios. Entonces fíjense que no se trata de que mi cónyuge se dé cuenta o no se dé cuenta, si cometí un robo en el trabajo, no se trata de que mi jefe se dé cuenta o no se dé cuenta, si tomé un dinero de impuestos, no se trata que el fisco se dé cuenta o no se dé cuenta, se trata exactamente es cómo estoy quedando yo delante de Dios. ¿Estoy acepto a los ojos de Dios? Estoy siendo aprobado por Dios, es lo que David está diciendo. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Una de las bendiciones que nosotros disfrutamos es tener la alegría y tener el gozo de saber de que somos salvos. Es la expectativa con la que nosotros vivimos, la alegría que se nota en nosotros y que un espíritu noble me sustenta, el Espíritu de Dios. Algo que nosotros perdemos cuando pecamos es que el Espíritu de Dios que muere en nosotros se entristece, se duele a causa de nuestro pecado. Entonces, dentro de esta perspectiva tenemos que encontrar un equilibrio en nuestras actitudes y cómo manejamos nuestro comportamiento. Entonces, cuando yo peco, cuando yo falto a Dios, yo pierdo, primeramente, lo primero que yo pierdo es la comunión de Dios. Entristezco al Espíritu Santo. Si no me arrepiento, no me humillo, no busco la misericordia de Dios y sigo en la línea del pecado, el Espíritu Santo se irá de mí. Entonces con Él se va el gozo, se va la bendición, se va la alegría, se va la esperanza, se va lo que teníamos de santidad en Él, se va el amor por el Padre, el amor por la alabanza, el amor por la oración, y vamos decayendo en una serie de hechos que nos van haciendo menguar en cada situación. Entonces hay muchas cosas que están en juego. Entonces no podemos pecar, lavarnos las manos y seguimos, aquí no ha pasado nada, y al mes, 2 meses, vuelvo y peco y sigo mi vida tranquilo, con mi conciencia cauterizada, pensando que Dios no me va a hacer nada, no me va a decir nada, y la vida sigue tranquilamente, nadie se ha dado cuenta. Si estoy en adulterio, mi cónyuge no se ha dado cuenta. Si estoy robando, no se han dado cuenta, no me han llamado a juicio, no me han llamado a rendir cuenta. Entonces todo está perfecto y ahí estamos equivocados. Ahora, los que confiamos en Dios debemos saber que tenemos el amor de Dios y ese amor no podemos echarlo por la borda. Los que caminamos con Dios, los que hemos aceptado su salvación, los que hemos tenido comunión o intimidad con el Espíritu Santo, no podemos dejar de lado ese principio de buscar y andar para Él. Tenemos que vivir conforme a como Él quiere que vivamos. Tenemos que estar en una conexión permanente. Vivir en armonía, en unidad con el Espíritu es lo mejor que nos puede pasar. Es lo que nos lleva a la verdadera victoria, es lo que nos lleva a disfrutar la vida a plenitud. Entonces eso no se puede poner en juego, eso no se puede echar por la borda, eso no tendría sentido espiritualmente hablándolo. Y es que Dios en su amor nos manifiesta el gozo, la llenura, nos da la vida que Él tiene y nos hace vivir a plenitud una vida en el sentido de la grandeza, de la abundancia y de la prosperidad. Es un amor en nosotros el que nos permite andar en verdadero gozo, en verdadera plenitud y en felicidad de verdad. Eso es lo que empezaríamos a perder. Eso es lo que empezaría a irse. El rostro de una persona que está en el Señor, se ven sus ojos brillantes, su rostro brillante, resplandeciente, rejuvenecido, y todo esto empieza. Si usted mira en el Salmo 51 que acabamos de leer, quiero que lo lea detenidamente, dice que mis huesos se secaron. O sea, él empezó a ver afectado aún su vida física, su salud, su fortaleza física se empezó a ver menguada a causa del pecado. En Jeremías 33:3 dice así: clama a mí, yo te responderé. La entrega del rey David al ayuno y a la oración no era una farsa. Él no quería simplemente ser visto por las personas que estaban al lado, por los hombres cercanos. Él deseaba
llegar al corazón de Dios y arrancar de él una mirada de misericordia. Así debe actuar todo ser humano cuando se arrepiente. Usted tiene que dolerle el pecado por dos sentidos. Uno, por lo que está haciendo en usted, por lo que viene, las consecuencias que trae. En segundo lugar, porque usted entender que dañó a Dios, dañó el corazón de Dios, afectó el corazón de Dios. Y es algo la cual no podemos pasar por alto, es algo que no podemos olvidar. Dios se duele con nuestro pecado, Dios se duele con nuestras faltas, y usted y yo no podemos pasar desapercibido nuestra vida de esta manera, sabiendo que Dios no nos vaya de pronto a castigar o no. Dios se duele por el pecado, y es en este principio que debemos entenderlo. En Jeremías, en el capítulo 13, oye lo que dice el Señor en el versículo 17: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Qué está diciendo Dios? Me duele cuando tú pecas, pero lo que más me duele cuando tú pecas es las consecuencias que trae ese pecado sobre tu vida. Ahí lo está diciendo. Entonces Dios dice, mis ojos se derriten, mi corazón se ve afectado a causa del pecado. Entonces algo que tenemos que tener una perspectiva clara es que mi pecado también daña, afecta a Dios, le duele en el corazón a Dios. En el libro de Hebreos dice la palabra de Dios, lo vimos en un estudio anterior, dice que nos hacemos responsables del sacrificio de Jesús. Dice, aquel que conoce y que peca deliberadamente se hace responsable del sacrificio de Jesús. Es como si, y dice exactamente, pisotearle la sangre del Cordero de Dios. Menospreciamos, menoscabamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces hay unos efectos espirituales que no podemos pasar por alto, y son en donde debemos fijarnos. Yo creo que dejemos esa actitud inmadura o infantil de que bueno, lo importante es que no se den cuenta. No, hay más allá de eso, que no se den cuenta. O sea, robo un dinero, lo importante es que mi jefe o en la empresa donde yo trabajo no se den cuenta y quede camuflado y se olvide la falta. No, es qué hace en mi vida espiritualmente hablando, cómo queda mi relación con mi Padre Celestial, cómo afecto el corazón de mi Padre. Queda decepcionado, desilusionado, dolido, maltratado. Entonces ahí está el Señor hablando. Entonces, después de 7 días de lucha, de ayuno, de oración y de estas cosas, el niño murió. Y cualquier día podría ver esto como un fracaso de parte del rey. Su oración no fue respondida, no pasó nada, pero él veía solo la mano de Dios obrando. O sea, él entendió y comprendió la situación. Y algo que tenemos que entender: cuando faltamos, cuando pecamos, usted tiene que entender que trae consecuencias, y usted tiene que saber que esas consecuencias son el causa de su pecado. Y por más de que usted se arrepienta, se quebrante en la presencia de Dios, si Dios decide que hay un juicio, que hay un trato de parte de Él para su vida, usted tiene que aceptarlo con amor, porque finalmente son las consecuencias de su falta y de su pecado. Y eso fue lo que pasó. David se paró. Si recuerdan lo que leímos inicialmente en el capítulo 2, dice que David se bañó, se limpió, se aseó, ya no lloró más, ya no se humilló más. Dice que pidió comida y se sentó a comer, y luego entró, adoró, siguió su vida normal y todo. Y la gente, ¿pero qué es esto? Hace unos minutos estaba llorando, clamando, gimiendo, y ahora lo vemos rozagante y todo, y parece que no hubiese pasado nada. Y él dice, oré a Dios, ¿podré yo traer al niño de vuelta? No lo puedo hacer. Oré a Dios, clamé a Dios, y también tengo que aceptar las decisiones de Dios, tengo que aceptar las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y así nos va a pasar. Hay muchas cosas por las cuales estaremos orando, intercediendo, haciendo nuestro trabajo, pero siempre que usted ore, ya sea una oración de arrepentimiento, una oración de quebrantamiento, una oración de pidiendo una victoria, algo, usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que aceptar, porque la misma oración que Jesús nos enseñó dice que hágase en el cielo, hágase la voluntad en el cielo como también en la tierra, como aquí en medio de cada uno de nosotros. Entonces la voluntad de Dios siempre se impondrá, la voluntad de Dios siempre estará por encima de todo. Y David entendió que ya no había más nada que hacer, y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y habrá oraciones que hagas tú, querido varón, por tus hijos, por tu esposa, por tu hogar,
algunas Dios las va a responder, o las va a responder como tú esperas, otras no las va a responder como tú esperas, de una manera diferente, y otras tendrán que entender que Dios guardará silencio, porque hay momentos en los cuales Dios guarda silencio. Y lo importante es que sus hijos sepan y se enteren de que usted está orando y clamando por ellos, que usted está intercediendo por ellos, y eso es realmente lo que vale. Ellos ven la intención de su corazón y Dios hará sentir su respuesta, ya sea que no diga nada, ya sea que responda de otra manera, ya sea que se demore. Dios pondrá su mano poderosa sobre la situación, tendrá el control de todo y se manifestará como las cosas deben darse. Ahora, uno como padre debe entender que el presente y el futuro de mi vida, de mi hogar, de mis hijos, siempre estarán en las manos de Dios. Yo tengo que entender eso, y que Dios no va a hacer otra cosa, no va a permitir otra cosa diferente a lo que no se ajuste al plan de Dios. Usted debe entender que la realidad de Dios es poderosa y que Él sabe qué es lo que debe hacer. Dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia y compasión de mí, vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Entonces fíjense cómo David entendió, y algo que en medio de la oración, en medio de todas las cosas que manejemos delante de la presencia de Dios, siempre se va a imponer la perfecta voluntad de Dios, de nuestro Padre. Eso lo tenemos que tener claro. Podemos orar por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, podemos orar por muchas cosas, por nuestra economía, porque seamos levantados y todo. Siempre estaremos sometidos a la voluntad de Dios. No hay otro camino, no hay otra situación que vivir y no hay otra circunstancia por la cual tengamos que pasar. Lo que David buscaba, en realidad todo esto era acercarse a Dios, sabiendo que era el único que podía ayudarlo, el que podía sanar al niño, y era el único que podía enderezar pues esas sendas torcidas. Dios ya le había anunciado que lo había perdonado y estaba dispuesto a sacarlo de su postración. Pero él entendía que la sanidad dependía de Dios. Dios tenía todo el poder para sanarlo y las cosas se dieron de otra manera y listo. Como hombres de Dios tenemos que entender esto. Y tenemos que someternos, tenemos que doblegarnos, tenemos que rendir nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que sabe lo que hay dispuesto para esto. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18 dice, dad gracias, óyeme bien esto, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. David tenía la firme esperanza en un Dios cuyo poder va más allá de la tumba. La paz del creyente ante la pérdida de un ser querido debe ser la promesa divina de que hay un mundo feliz o completo más allá de este mundo. Y por eso dice, mas yo iré a él y él no vendrá a mí. Algún día lo veré, y aquí abro un paréntesis porque aquellas cosas que se pierden, aquellos seres queridos que se van, aquellos hijos que se van, aquellos padres que se van, algún día tendremos la esperanza, si partieron con Cristo, que los veremos, pero tenemos que siempre entender que fue la voluntad de Dios. Y aquí veo a un David retomando su vida, aceptando la voluntad de Dios y viviendo dentro de los propósitos de Dios. Es un David que ha tenido un reencuentro con el Señor y sabe que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Ahora, en medio de esta situación viene una palabra de Dios para David, viene algo maravilloso. El versículo 24 de 2 Samuel 12 dice lo siguiente: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová.
Fíjate cómo Dios arregló las cosas, enderezó las cosas, lo que habían arrancado como un pecado, como una falta delante de los ojos de Dios, Dios endereza y como siempre ajusta para que las cosas al justo le ayuden a bien, acomoda las cosas. Y ella fue la madre de Salomón con David. Procrearon a este hijo y dice la palabra de Dios que fue un hijo que amó Dios, ya no fue producto de un pecado, ya no fue producto de un adulterio. Dios restauró a Betsabé, Dios restauró a David y ahora le nace un hijo que llegaría a ser el sucesor de David. Entonces, cuando tenemos un corazón arrepentido, cuando tenemos un corazón dispuesto, que se ajusta a la voluntad de Dios, que acepta los caminos del Señor, las cosas empiezan a tomar un sentido diferente. Y en estas condiciones espirituales lo único que podía hacer David era seguir viviendo y buscando la dirección de Dios. O sea, pecó, se arrepintió, fue restaurado y ahora el compromiso que estaba desarrollando David era llevar una vida santa para la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de la importancia de dejar un legado para nuestros hijos, estamos en la importancia de dejar un buen ejemplo para nuestros hijos, y no estoy hablando de que seamos totalmente perfectos y correctos, pero que el día que faltemos, el día que pequemos, tengamos la entereza, el valor de confesar nuestro pecado, el de arrepentirnos, el de acercarnos a Dios y buscar la perfecta voluntad de Dios. Ahora, después de esto, ¿qué sigue? Encomendarnos a Él, ponernos en sus manos y empezar a caminar como Dios quiere que lo hagamos. De eso se trata la vida de aquí en adelante, que nosotros empecemos a andar y a vivir como Dios quiere que lo hagamos. Es eso a lo que Dios nos está llamando. Entonces, tras la tormenta viene la calma, y David estaba seguro que cosas mejores habrían de venir de parte de Dios. Y su actitud de dar consuelo a Betsabé es también un gesto muy noble de este hombre de Dios. No puedo entrar en más detalles porque la Biblia no nos da más detalles, pero el rey y esta mujer fueron usados como instrumentos para que les viniera un nuevo hijo que se había profetizado como sucesor del rey David. El hombre o el nombre familiar que Dios le reveló al profeta Natán para el niño fue Jedidías, que significa amado de Jehová. Y aunque después en su ejercicio como rey se le conoció como Salomón, que el término hebreo significa pacífico, y por la paz que disfrutó el reino unido de Israel durante los 40 años que este hombre gobernó. Aunque no fue un hombre tachado de virtudes ni de buen ejemplo, de buen testimonio, pero al final de su vida se arrepintió. Cuando uno lee Eclesiastés, uno ve ya un hombre arrepentido, un hombre que vivió, un hombre que pasó muchas experiencias, pero que a la final reconoció que no había otro que le diera sentido a la vida que la podría dar como lo hizo Dios. Bueno, bien dijo Pablo cuando dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y este es de verdad el propósito que Dios busca en todo lo que nosotros vivimos. Usted tiene que aprender, si le ha faltado a Dios, si ha pecado, si algo no ha estado perfecto, descansar en Dios y confíe en Él y busque su misericordia y su perdón, pues Él es fiel. O sea, yo siento de Dios que hay personas que están viendo este video y que están pasando por momentos difíciles, que han pecado y tal vez han luchado por entender o creer si Dios los va a perdonar, si Dios les va a brindar una oportunidad. Pues si usted se arrepiente y busca de todo corazón a Dios, lo que yo quiero decirle de parte del Señor es que sí, Dios perdona, sí, Dios restaura, Dios da nuevas oportunidades, y si ese arrepentimiento usted lo hace de todo corazón, Dios lo va a encaminar para bien. Si usted sigue leyendo, y si esta semana desea así hacerlo en los próximos días, en 2 de Samuel, en el capítulo 13, 14 hasta el capítulo 18, describe con lujo de detalles lo que fue el alzarse en rebelión de uno de los hijos de Salomón, porque es que de David, perdón, porque es que Dios no dejó ahí su disciplina. Si usted mira en detalle, uno de los hijos de David,
violó a una hija, a una media hermana, y el hermano de esta chica llamada Absalón se levantó e hizo daño contra este muchacho, y luego se levantó y se rebeló contra el rey David. La verdad fue que las consecuencias de su falta y de su pecado fueron nefastas. No se quedó solamente en la muerte de ese hijo de pecado, sino que después trascendió a otros hijos que tenía David. Y eso es lo que yo quiero que entienda ahora. Las consecuencias de nuestro pecado son nefastas, y aunque se demoren, aunque algunas no sean tan contundentes, pero van a estar ahí. Pero lo más grave de todo, es perder la comunión con Dios, es perderse de la gracia de Dios, es poner en riesgo la salvación de nuestra alma. Insisto, la salvación se puede perder, aunque la recibimos por gracia, pero se puede perder si usted no cuida esa salvación tan grande que hemos recibido, la puede perder. Insisto con esto porque hay muchas predicaciones que uno oye, muchos falsas doctrinas donde la salvación no se pierde, la salvación permanece para siempre, y esto no es cierto. Si no, Dios no nos castigaría, Dios no nos disciplinaría, Dios no nos llamaría a cuentas para andar en el camino que tenemos que andar, porque Dios en el trasfondo de todo esto lo que está haciendo con nosotros es cuidando la salvación, haciéndonos entender el valor de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces David sigue viendo las consecuencias de su pecado, sigue el mal, sigue la muerte, sigue corriendo esto en su hogar, y él está entendiendo, por el Espíritu, él entiende que son parte de las consecuencias de su pecado, que lo que él está viviendo es parte de esto. Se levanta entonces en rebeldía para el rey David uno de sus hijos, un hombre malvado, traicionero, y no cabe duda de que el rey reconocía este mal como parte de los juicios que habrían de derramarse contra él por sus faltas delante de Dios. Sin embargo, Dios no permitió que Absalón trastornara el plan divino en el cual Salomón, el hijo que él había tenido con Betsabé, fuera el sucesor de David, porque es que este Absalón se levantó contra el rey David y quiso robarle o quitarle el trono, quiso quitarlo de ahí, tanto que le obligó a abandonar la ciudad donde él estaba reinando allí en Jerusalén. Él salió de allí y Absalón tomó el control de la ciudad por un tiempo y algo, hasta que el ejército de David, en defensa del rey, de la soberanía del rey, guiado por Dios, recupera el reino. Y siempre alguien se adelanta a los planes de Dios, y esas personas que se adelantan a los planes de Dios salen derrotados. Absalón muere en manos de Joab, un soldado de David, y viene pues una situación lamentable para David, porque Absalón también era un hijo amado de David. Finalmente uno ama a todos sus hijos, y Absalón ocupaba un lugar muy especial en el corazón de David. Era un hombre con unas características muy especiales y todo, pero a causa de su pecado se vio afectado. Yo quiero que abrir aquí un paréntesis, porque yo quiero que entienda algo. Nuestro pecado no solamente va a dañar mi vida, va a dañar mi relación con Dios, pero sino también va a afectar a las personas que están a mi lado. El pecado daña y afecta a mis hijos, a mi esposa, mi trabajo, mis amigos. Mucha gente va a ser lastimada. Si usted tiene un ministerio, el pueblo que Dios le ha dado para ministrar se va a ver afectado. Entonces es algo que trae unas consecuencias nefastas que nos hacen pasar un momento difícil, y nos pone en contra de todos los planes y los propósitos de Dios. Entonces el mismo poder que había actuado con paz y resignación ante la muerte del niño recién nacido en su palacio en Jerusalén, ahora en Maanín, al oriente del Jordán, desgarraba su corazón ante la muerte de un hijo que lo había perseguido para matarlo y quitarle el reino. En 2 de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 32-33, nos muestra nuevamente la experiencia que tiene que enfrentar David, pues ya es el tercer hijo que muere. El primer hijo fue el que tuvo con Betsabé, recién nacido, que muere. El segundo hijo es el varón que muere en manos de Absalón, pues
un hijo de David, había violado a la hermana de Absalón y muere. Y ahora el tercer hijo es el mismo Absalón, que no solamente había matado ya a su hermano, sino que también había querido tomar el reino. Y miren lo que describe la Biblia aquí, su vivencia, su experiencia cuando le traen la noticia de la muerte de su hijo. Versículo 32. Y el rey entonces dijo al etíope, al mensajero: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es algo desgarrador porque él sabía que eran todavía los efectos colaterales de su pecado inicial. Y es que, aunque David no había muerto, lo pagaron sus hijos. 3 hijos inocentes murieron a causa de ello. ¿Sabes que la palabra de Dios dice en Éxodo 20: visitaré la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación? Y hay pecados, y hablo también de aquellos pecados aún que están en oculto, que usted después va a ver las consecuencias de este pecado en su generación, en sus hijos, en sus nietos y todo. Y es que nosotros no medimos, siempre nos enfrentamos, lo importante es que en este momento no se den cuenta. Robé un dinero, que mi jefe no se dé cuenta si lo robé de la empresa. Si lo robé del fisco, que no me citen los de los impuestos para cobrarme, para multarme. Entonces, como pasó por alto, no hay problema. Y así cada pecado. Si adultero, que mi esposo o mi cónyuge no se dé cuenta. Si eso está así, todo estará bien. Pero hay cosas, o no hay cosas, a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y aún aquellas cosas que se hacen en lo oculto, dice que saldrán a la luz. Y aquí vemos a un hombre que había pecado y que no había medido las consecuencias de esto. Ahora, lo insólito es que hay otras consecuencias que no se ven tan claras, pero que uno las puede deducir. Por ejemplo, Salomón después fue un hombre terriblemente adúltero. Terriblemente adúltero. Y uno podría decir: no, pues Dios restauró la relación y aprobó finalmente la relación de David y Betsabé, pero mira, la cosecha o la semilla de ese pecado adulterio se vio reflejado como nunca antes en Salomón. Y en medio de esto Salomón dejó el terreno abierto, aunque el país tuvo paz, o sea, no hubo confrontaciones de guerra con otras naciones ni nada, y se vio una gran prosperidad, pero el pecado de Salomón abrió las puertas y preparó el terreno para que después su hijo, en manos de él, se dividiera el reino y entrara una cantidad de situaciones impresionantes de aquí en adelante en la nación de Israel. Y es que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y daña nuestra relación con Dios. Y lo más tremendo es que pone en riesgo, óyeme bien, la salvación tan preciosa que hemos recibido de parte de Dios. Si usted, como hombre de Dios, son de los que se toma unos tragos a escondidas y piensa que no va a pasar nada, sí, es posible que su pastor no se dé cuenta, es posible que usted se tome unos tragos y no se emborrache, es posible que usted no busque pelea ni pleito ni nada, pero usted está abriendo las puertas a pecados más grandes más adelante. Si todavía lucha con vicios como la pornografía, como el cigarrillo, como el juego de cartas, si compra escondidas la lotería, el baloto, bueno, 1000 cosas de estas que la palabra es muy clara con respecto a esto, pero que usted no lo ve tan complicado, tan complejo, no le estoy haciendo daño a nadie, esto no afecta para nada, yo no me meto con nadie, yo amo a Dios, yo cumplo con mis compromisos con Dios, yo oro, ayuno, velo, diezmo, ofrendo, estoy en esto y aquello. Pues déjame decirte algo, que hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo conoce y hay un Dios que finalmente nos llama a cuentas. Las lamentaciones de David ante la muerte demuestra que amó mucho, mucho a su hijo y que sufrió la pérdida de estos 3 hijos. Y es que muchas veces viene el pago de nuestra falta por el lado de las cosas o de las personas que más amamos.
los que más amamos. Entonces, entienda esto, Dios nunca pierde, siempre gana. A Dios no se le puede ocultar nada, Él lo conoce todo. Nada se le puede ocultar a Dios, Él lo sabe todo. Entonces, no ponga en juego y no ponga en riesgo nada de las cosas que usted ha recibido de Dios, nada de lo que Dios le ha entregado. Cuídelo, ame a sus hijos, ame a su esposa, ame su hogar, ame su trabajo, cuide su empresa y todo, porque estará en riesgo muchas cosas si usted quiere jugar, óyame bien, con el pecado. Si usted cree que se va a pasar por alto el juicio de Dios, con Dios no se juega. Con Dios tenemos que estar alineados, firmes, caminando como debe ser. Y lo tenemos que hacer porque amamos a Dios, porque tememos a Dios, porque amamos a nuestros hijos, porque amamos a nuestro cónyuge, porque amamos el hogar que tenemos, la familia que tenemos, porque ellos esperan lo mejor de nosotros, porque queremos cuidar las cosas que Dios ha puesto en nosotros, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra empresa, todo lo que Dios nos ha dado, y aún lo que viene, Usted debería orar a Dios también para que Dios le muestre lo que viene, o sea, para que no solamente entienda que está en juego lo que ahorita está, sino lo que viene. Una persona que cae en adulterio puede tirarse su hogar, puede perder su hogar, puede perder el amor y el respeto de sus hijos. Y sus hijos un día se casarán y seguramente usted no va a poder ir al matrimonio porque no será bien recibido, no será bien visto. Usted querrá ir con esa nueva mujer que tiene algo y allí no lo van a recibir bien. Entonces se perderá de pronto el matrimonio de sus hijos. Y si va a ese matrimonio, estará por ahí relegado a un lado y usted sabe que es plato de segunda mesa por cuanto no fue leal a esos hijos. Y seguramente su nuera o su yerno no lo mirará con buenos ojos. Sabrán, es un traidor, es un adúltero, es un engañador. Y más si saben que fue cristiano y su hijo siguió los caminos del Señor y la esposa de su hijo o el esposo de su hijo son un hombre o una mujer que temen a Dios o algo, lo mirarán, no de la mejor manera. Y el día que nazcan los nietos, lo más seguro es que se pierda ese evento. No sea el invitado número uno. Tal vez se lo muestren por una foto que te llegue por WhatsApp, por Instagram o algo, o por redes sociales, y tendrás que verlo y conformarse con eso. Y si irá, lo más seguro es que no te lo dejen alzar. Vas a perderte tantas cosas, tantas. Lo bendigo y lo animo a andar en santidad, a andar por los caminos de Dios. Y si hay algo con lo que estés luchando, o si más adelante cayeses o algo, arrepiéntete, busca a Dios, busca su misericordia, y Él es fiel y es bueno para levantarte, para restaurarte. Soberano Señor, te damos gracias, Padre, y mira, Señor, la gente que está en momentos críticos, tal vez se han dejado enfriar, tal vez se han apartado de ti, tal vez el pecado del adulterio, la pornografía, de cualquiera manifestación de han tomado control de su vida, y hoy se han enfriado, se han apartado, se han alejado de ti. Yo te pido que por medio de tu Espíritu y esta palabra los confronte y los atraigas nuevamente a tus brazos, les brindes una nueva oportunidad, les levante y les permita recuperar todo aquello que dejaron o lo que el diablo les robó. Bendigo, Señor, a cada persona, a cada familia, a cada hogar y deseo lo mejor tuyo. Bendigo a las generaciones nuevas que se están levantando. Declaro que estos padres son ejemplo de vida, ejemplo de testimonio, para que ellos caminen y vivan dentro de la perfecta voluntad de nuestro Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Amén y amén.